Ahora vamos a dar el tema 4, que son las centrales receptoras de alarma, y es muy importante saber que esto lo llevan las empresas de seguridad privadas y que es un servicio completo, es decir, de 24 horas, y que según el ámbito material de su actuación deberán hacerlo, como hemos dicho, las empresas de seguridad privada, y además está totalmente prohibido que cuenten con marcadores automáticos. ¿Qué quiere decir marcadores automáticos? Que directamente con el salto de alarma den aviso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entonces son, en este aspecto de la CRA, actividades de la seguridad privada, la instalación y mantenimiento de los aparatos con los que se vayan a llevar a cabo y la propia explotación de las centrales, ya sea mediante la conexión, recepción, verificación, etcétera, de cualquier respuesta y transmisión a las fuerzas y cuerpos de seguridad. En su aprobación material, además deberá de aparecer el número de teléfono de la empresa instaladora en aquellos aparatos que nos pongan. Y que estas preguntas de examen deberá contar con un certificado de instalación que da la propia empresa instaladora y que tiene también el usuario. Además, otra pregunta de examen que suelen preguntar son las revisiones trimestrales, que podrán ser anuales siempre y cuando se pueda comprobar desde la misma CRA. Si no, tendrán que ser trimestrales, no pudiendo pasar más de 14 meses para 2 revisiones sucesivas. Y que debe de tenerla la empresa de seguridad que se encargue del servicio que vamos a custodiar. Ahora, otra pregunta que suelen hacer es el libro de registro. En el libro de registro deberán aportar unos datos, pero no solo la empresa instaladora, sino también a nivel de la empresa de su cliente, donde deberá de aparecer el número de contrato. ¿Qué más era? Número de contrato, fecha de revisión. Claro, la última vez que se revisó, el técnico que lo hizo de la empresa, domicilio, nombre o razón social de la empresa y, por último, las deficiencias observadas o en qué ha fallado y la fecha de su subsanación, para comprobar realmente que han sido trimestrales y que están operativas. Y también el cliente, como ya hemos dicho, deberá tener otras cosas, como el nombre de la empresa de seguridad, el número de contrato, la fecha de las revisiones que le hicieron y lo mismo, y las deficiencias y la subsanación de los mismos. Después tenemos la información al usuario, ¿no? Porque están obligadas las empresas de seguridad que hagan estas instalaciones a explicar el funcionamiento al usuario. Las averías, pues mira, las averías están en un plazo o sea, tienen que subsanarlas lo más rápido posible, no debiendo pasar más de 24 horas desde que se da, y además deben de comunicárselo a la Dirección General de Policía, porque como ya veremos posteriormente, dos o más saltos de alarma en un mismo mes es motivo de desconexión. Entonces, como hemos dicho, están obligados también, si tienen que saber el funcionamiento, a darnos unos manuales para saber el uso. Estos manuales de instalación del sistema que nos dicen cómo funciona y el buen funcionamiento del equipo, y también manuales del sistema de mantenimiento, que incluirá la función que cumple y cómo ha de emplearse cada dispositivo y sistema que nos den. Y también tenemos el libro de registro, que es un libro donde se pone la fecha y hora y cuando se le ha avisado a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Que además, que ya lo vamos a ver, se considerará un retardo de la CRA no haberle avisado en un margen menor de los 10 minutos en los que se produce la intrusión. Y lo que estábamos diciendo del libro de registro, eso, que tiene que anotar la fecha, la hora y cuándo viene la fuerza y cuerpos de seguridad. También no se nos puede dar el caso que nos desconecten la alarma porque se haya producido 2 o más saltos de alarma en un mismo mes. Entonces, en ese caso, tendrán la obligación de subsanarlo en un plazo de 1 año. Al menos que ese servicio sea obligatorio, que tenga la CRA activada por los bienes que custodian en ellos. Imagínase un banco que no le funcione las alarmas. Pues no, pues usted deberá de subsanar el error con la mayor brevedad posible. Entonces el titular está obligado a hacerlo cuanto antes y no le podemos dar ese año de margen que habíamos dicho anteriormente.
y está totalmente prohibido de hacer una CRA por cuenta propia, porque eso va a llevar también unos permisos y unas normativas que debe de seguir por la Dirección General de Policía, pero la Dirección de Policía Nacional. Y, y que yo sepa, el que incumple esto tiene hasta un año para solucionarlo, como hemos dicho, y si no lo solucionan, pues la desconexión total. ¿Y qué más? Ahora vamos a hablar del libro de registro. En el libro de registro lo que tenemos son fecha y hora y aviso a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Porque como ya veremos posteriormente, como la CRA tarde más de 10 minutos en dar el aviso a las fuerzas y cuerpos de seguridad desde que se produce la intrusión, es un fallo de la empresa porque se considera un retardo. Y entonces tenemos que la desconexión por falsas de alarma, que es lo siguiente que vamos a hablar, resulta que para su desconexión lo que ha tenido que ocurrir es que hayan 2 o más saltos de alarma en solo un mes, teniendo la obligación de subsanarlo en el plazo de un año. Al menos que por la obligación que tienen esas entidades o esas empresas de tenerlas activadas, lo tengan que hacer en un menor plazo posible. Por ejemplo, véase un banco que no le funcione la CRA ni le funcione ninguno de dispositivos y sistemas de seguridad. Pues evidentemente por los bienes que custodia no se le va a permitir legalmente, al igual que una joyería, por ejemplo, estamos hablando de bienes de mucho valor económico, pues no se le va a permitir ese plazo de un año. Están obligados a subsanarlo en el menor tiempo y a la mayor brevedad posible. Y en este tema, bueno, ya hemos dicho que tienen un año para solucionarlo, que hay empresas que lo tienen que hacer antes. Si te obligan a la desconexión, pues deberás silenciar todas las alarmas que tengas en el interior. Y aparte, no podrás tener la conexión directa con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y por supuesto, está totalmente prohibido hacerse una CRA por su cuenta. ¿Por qué? Porque esto tiene que estar bajo una normativa, una directriz y comprobación de la Policía Nacional. Y ahora vamos a hablar de los sistemas eléctricos electrónicos de centralización, ¿vale? Que nos podemos encontrar. Señalizadores, detectores iniciadores. Nos podemos encontrar también avisadores remotos, que esto no es más que dar un aviso de un sitio, de un punto A a un punto B. Por ejemplo, tenemos las líneas dedicadas punto a punto, que es lo que une un punto A con un punto B, el módem. Tenemos también la red telefónica básica, que permite, por ejemplo, de una central a otra, una comunicación mediante ¿qué? Pues mediante una red telefónica, es decir, mediante el teléfono. Porque también tenemos, por ejemplo, de vía inalámbrica, que serían los teléfonos móviles. Y por último tenemos los sistemas de supervisión, ¿vale? Que lo que permite es que si por lo que sea no se encuentra operativa la línea que une el punto A al punto B para las comunicaciones, pues nos lo detecta. Y ahora vamos a hablar de los iniciadores locales, que eso suelen ponerse sobre todo en lugares de emergencia. Y tenemos que son de 2 tipos, acústicos u ópticos. Y por último, de este epígrafe tendríamos que saber la central de señalización y control, que todas las señales recibidas por los detectores se enviarán a una central local de alarma, que es el cerebro de la instalación. Y ya con esto pues tenemos acabado este epígrafe. Ahora vamos a hablar de la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad, que habrá que facilitarle no solo el acceso a la entrada, sino la situación de lo que ha pasado. Deberá facilitarse, por supuesto, el libro de registro, y tenemos la obligación de comunicar esas alarmas producidas, como hemos dicho y como veremos, en un plazo inferior a 10 minutos. Ahora vamos a hablar de la seguridad en los locales de las centrales de alarma, que podemos verla según sea por su centro de control, que es el que nos va a dar la recepción y verificación de las alarmas. En él vamos a poder ver que consta de 2 vías de comunicación, por si falla una línea. Vamos a poder también ver que los dispositivos de alarma por omisión,
que esto quiere decir que deben comunicar o deben de avisar a las fuerzas y cuerpos de seguridad en un plazo inferior a 10 minutos, pregunta de examen. Tenemos que tener un acumulador de energía por si el sistema se nos va, que tenga algo que pueda alimentarlo y seguir detectando intrusión. Tenemos también 2 operadores por turno. Tenemos también control en los equipos y sistemas de captación y registro de imágenes. Tenemos también doble puerta blindada en el acceso. Y... por supuesto, si hablamos de las puertas hay que hablar de las ventanas. Acristalamiento blindado en las ventanas. Y ya por último, carecer de paredes mediaderas con edificios colindantes. Y ahora es importante saber los locales donde se instalan las centrales receptoras de alarma, porque como ya hemos dicho, pues una condición es que no tengamos paredes colindantes, pero es que hay más, es que las puertas exteriores deben ser blindadas, el circuito cerrado de televisión por el control de acceso, detectores volumétricos, protección en la línea telefónica, electrónicas y eléctricas, antena que asegure la recepción y transmisión de las señales y señales de alarma por medio de 2 vías de comunicación. Esto lo preguntan mucho de cara al examen, que en este apartado que las infracciones graves que se pueden dar, que son transmitir las señales con retraso, comunicar falsas incidencias o no transmitir a las fuerzas y cuerpos de seguridad en el plazo que hemos dicho, que es pregunta de examen, inferior a 10 minutos.